Hola a todos, nos vemos otra vez para leer la Biblia y como siempre vamos a cerrar los ojos y oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por esta nueva oportunidad que nos das de leer tu palabra. Gracias Señor porque tenemos acceso a ella y te agradecemos también por las personas que se han unido a este estudio bíblico, Señor. Eh, Permite que la palabra, que tu palabra llegue a sus corazones, a nuestros corazones, Padre, y que podamos aprender de ti, que tengas algo nuevo para enseñarnos en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy día vamos a leer Mateo 14. ¿Sí? Empezamos. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: Ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenían miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición, y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Aquí termina una parte, seguimos con otro fragmento, el versículo 13. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Bien, esta lectura, este capítulo se divide más o menos en 3 partes, cada parte tiene un título. Empezamos leyendo sobre la decapitación de Juan el Bautista. Herodes ya quería matarlo porque Juan, por algún motivo, no nos dicen por qué, pero Juan le había dicho que no era legal, que él tenga por esposa a Herodías. Eso es lo que no nos explican por qué, pero no era legal. Y Herodes no le gustó esto, por eso quería matarlo, pero no se atrevía porque le tenía miedo a la gente que consideraban que Juan era un profeta. Pero la hija de Herodías le pidió a Herodes y bueno, él accedió, al final lo mataron
Y, y bueno, o sea, ¿qué podemos aprender de este fragmento? Cuando yo lo estuve meditando mientras lo leía, se me vino a la mente que ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir así Juan? Si él era un siervo de Dios, si él fue el que vino a preparar el camino para Jesús. Y seguramente es la pregunta que también muchos de ustedes se hacen. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué fue así tan injusto? Pues no lo sé, no sé, pero lo que sí sé es que aunque la muerte de Juan el Bautista haya sido injusta, su vida fue para cumplir un propósito. El propósito para el que nació, él lo cumplió. No sé cuánto tiempo habrá vivido Juan el Bautista, no sé si vivió 30, 50, 80 años, no sé. Pero sí sé que el tiempo que vivió y el tiempo que sufrió en la cárcel y cómo fue asesinado no se compara con el gozo que él está viviendo ahora en este mismo instante, en la eternidad, en el cielo, con Dios. No se compara el tiempo que él pasó aquí en la tierra sufriendo las injusticias con la eternidad, que es la eternidad, que es algo que nunca se va a acabar. Entonces eso es lo que yo aprendo de este fragmento que hemos leído. Y que también cuántas personas pasan su vida aquí en la tierra, mueren y nunca cumplieron el propósito para el que fueron creados. ¿Sí? Entonces es otra cosa que también me hace pensar. Seguimos a la siguiente parte y es aquella parte cuando, bueno, Jesús se entera de esto que ha ocurrido y se retira a un lugar apartado en la barca porque se sentía triste. Jesús, aunque era Dios, tenía su parte humana y tenía sus sentimientos y se sintió mal de que esto haya ocurrido. Pero bueno, aún así la gente lo seguía porque Jesús era una persona que sanaba, Jesús era un hombre sabio, pues que traía esperanza y un mensaje de salvación a la gente. Entonces la gente lo seguía y ya se iba haciendo de tarde, se iba haciendo tarde y estaban allí y por allí no había comida. Entonces los discípulos le dicen: Jesús, manda ya que se vayan para que consigan comida. Entonces Jesús dice: no, denles ustedes de comer. Ellos dicen: solo tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús dice: tráiganlos. Mandó que ellos vinieran y que se sentaran sobre la hierba. Tomó los 5 panes, los 2 peces y los bendijo. Jesús le dice a las personas que se sienten y esperen. A veces lo que necesitamos de Dios, lo que tanto esperamos de Él, no lo vamos a recibir enseguida, sino que tenemos que sentarnos y esperar y tener paciencia. Otra cosa, que Jesús bendijo los alimentos. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros pedimos a Dios que bendiga nuestros alimentos antes de comer? Yo creo que muchos nos olvidamos. Yo soy una de ellas. Pero es algo que deberíamos hacer. Bueno, y como hemos leído, 5.000 hombres, más mujeres y más los niños, comieron de 5 panes y 2 peces, y aún así sobró. Por aquí lo pone. En el versículo 20, recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. ¿Cómo es posible eso? Pues no lo sé. Lo que sé es que para Dios no importan los números, las estadísticas, las matemáticas. Esto no cuadra, que con 5 panes hayan comido tanta gente y hayan sobrado 12 canastas. Pero es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No limitemos su poder. ¿Sí? Cuando veamos que algo nosotros no podemos, pongámoslo en manos de Dios. Oremos y pedamos que Él bendiga lo que tenemos. La siguiente parte es cuando Jesús camina sobre el agua regresando a la barca después de que se había retirado a orar. Y esto también quiero resaltarlo, que Él subió a la montaña para orar a solas, lo pone en el versículo 23. Y a mí me llama la atención porque Él, a pesar de ser Dios, Él oraba, o sea, Él reconocía su necesidad de estar en comunión con el Padre.
Si Él, siendo el Hijo de Dios, habiendo sido concebido por el mismo Espíritu Santo y siendo parte de la Trinidad divina, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros que somos simples mortales necesitamos de estar en comunión con nuestro Padre? Bueno, entonces eso, que cuando Jesús va caminando, luego dice que los discípulos se asustaron al verlo y, y que Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Y él camina, pero que vienen los vientos y hacen que Pedro se asuste y que empiece a hundirse. Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que es importante que cuando estamos caminando en fe, no dudemos cuando vengan las dificultades, porque van a venir. Los problemas lamentablemente van a venir porque estamos en un mundo donde reina el pecado y la injusticia y vamos a tener problemas, pero no tenemos que quitar nuestra mirada de Jesús porque en el momento que lo hacemos es cuando empezamos a hundirnos. Bueno, lo dejamos hasta aquí porque ya tenemos 11 minutos y espero que haya sido de utilidad este estudio bíblico y nos vemos mañana con el siguiente capítulo.